¿Quieres trabajar en proyectos grandes de desarrollo? Pues quédate en este vídeo y quédate hasta el final porque te voy a dar las claves que necesitas para poder trabajar en proyectos grandes. Está claro que todos queremos trabajar en proyectos grandes. Está claro que todos queremos trabajar en proyectos en los que realmente nos resulte muy interesante participar, en proyectos que involucren equipos grandes de desarrolladores, proyectos innovadores, proyectos interesantes. Creo que todos cuando nos dedicamos a esto es lo que andamos buscando, ¿no? Bueno, y antes de nada, recordarte que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que te lleguen cada vez que lance un nuevo vídeo, dadme like y todo ese tipo de cosas que siempre ayudan mucho a que crezca el canal. En este vídeo, como ya os he dicho, vamos a ver las principales claves, o al menos las claves que yo he encontrado a lo largo de mi carrera para poder trabajar en proyectos grandes. En realidad, hay dos formas principales de trabajar en proyectos grandes. Por una parte, puedes trabajar para una empresa grande. Normalmente estas empresas grandes suelen contar con equipos bastante grandes de desarrolladores, con lo cual la primera opción que tenemos es simplemente postularnos en una oferta de un proyecto grande. Yo he visto que esto suele funcionar muy bien para juniors, pero para seniors probablemente trabajar en una empresa grande no te da muchas veces toda la libertad que tú quieres. En una empresa grande o en proyectos grandes ten en cuenta que vas a estar también, si trabajas para la empresa que ejecuta el proyecto directamente, un tipo Telefónica, un tipo Indra, un tipo, Ferrovial, empresas ya muy banca, empresas muy grandes. Normalmente sí que vas a estar metido en un pequeño apartado en el cual va a ser una persona importante. Pero quizá no, si te pasa por ejemplo como a mí, que te gusta tener un poquito más de libertad en tu trabajo, no sea quizá lo que más atractivo te resulte. Ojo, si lo que buscas es una vida tranquila, sin demasiados sobresaltos de si mañana estaré, no estaré, las empresas grandes quizás sean las mejores. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en otra faceta. En este vídeo nos vamos a centrar en la faceta en la que tú, como freelance o como empresa pequeña, quizá como freelance sea bastante complicado, pero como empresa puedas trabajar con una de estas empresas grandes y participar en grandes proyectos. En primer lugar, vamos a intentar, vamos a ver por qué te gustaría trabajar en proyectos grandes. Y para ello vamos a ver un anuncio o, algunas noticias de inversión en tecnología, porque una de las cosas de las que más se está hablando es acerca de, viene una crisis, el trabajo va a faltar, va a aumentar el paro. Bueno, lo primero que te tengo que decir es, todos los indicadores, yo no soy profeta, no conozco esto al detalle, pero todos los indicadores nos están haciendo ver en este momento que realmente en nuestro sector, en el sector del desarrollo, crisis parece que hay poca. Como veis en este artículo que os estoy mostrando en este momento, la inversión en tecnología en España superará los 64.000 millones de euros en 2023. Esto es un artículo de MC Pro y vemos que va a seguir subiendo según las previsiones que tenemos a día de hoy. De estos 64.000 millones en 2023 va a seguir subiendo incluso hasta más de 74.000 millones en 2026. Parece que el crecimiento va a seguir siendo sostenido. A ver, esto no es algo realmente que necesites datos demasiado fehacientes de una consultora, dado que lo estamos viendo todos los días. El número de proyectos aumenta, lo hemos dicho muchas veces, el número de personas que se requieren aumenta, el número de perfiles aumenta, o sea que realmente no se espera una crisis en el sector, al menos a corto, medio plazo no se espera que cambie nada, o sea que como veis, la inversión es cierto que va a aumentar muchísimo, por ejemplo, en plataformas con inteligencia artificial, que se prevén ritmos de aumento del 40% entre 2021 y 2026. Y claro, aquí hay muchos factores que van a influir. Os dejaré de todas formas, voy a ir visitando a lo largo de este vídeo, voy a ir visitando muchos de estos artículos a lo largo de todo este vídeo, ¿no? Para que veáis realmente esta fuente.
Vamos a ver cuáles son los líderes de facturación de las empresas tecnológicas en España. ¿Cuáles son las empresas tecnológicas más punteras en España? No conozco si estáis viendo este vídeo desde América Latina o desde Estados Unidos, que me consta que mucha gente veis mis vídeos desde allí. No tengo esos datos, me voy a centrar en España, es donde yo resido, es donde yo trabajo y es donde normalmente conozco mejor el mercado, ¿vale? No conozco tan bien esos mercados, así que no me atrevo tanto a hablar de ellos. Pero aquí, por ejemplo, vemos que, bueno, según todo esto, por lo que estábamos hablando, hay un contexto económico bastante delicado, pero no parece que eso vaya a facturar, a afectar a la facturación de las empresas, por lo menos a las tecnológicas. Vale, vamos a ver cuáles son las compañías que más facturan en España en este momento. A nivel de TICs, tenemos por una parte Telefónica, Orange, Vodafone. Veis que tenemos 3 empresas de telecomunicaciones como líderes encabezando esta lista, con distintas facturaciones y la plantilla que tienen cada una de ellas. La siguiente es Indra. Indra, una empresa de infraestructura española enorme. La siguiente tenemos el grupo ManMóvil, Sprinet, TDNet, Samsung Electronics, Accenture, ya tenemos a la primera gran consultora, Microsoft, Ingram Micro, HP, NTT Data. Bien, veis que estas empresas, seguramente si trabajáis en el sector tecnológico, conoceréis a la mayoría de ellas. IBM, Huawei, creo que no necesitan presentación. Bien, deberíais saber que lo primero que me interesa comentar de este tipo de empresas grandes, esto es lo que podríamos considerar un cliente grande, ¿vale? No estamos hablando ni siquiera de una empresa que tenga 20, 30 tiendas, 20, 30 establecimientos, que ya de por sí podría resultar un cliente bastante interesante. Ojo, nos vamos a centrar en trabajar con este tipo de empresas muy grandes, trabajar en proyectos realmente grandes, proyectos que realmente nos resulten interesantes y que realmente mueven bastante dinero. Vamos a centrarnos en ellas. Lo primero que deberíais saber es que este tipo de empresas realmente no cubren todo lo que tienen que hacer con equipo propio. Incluir tanto equipo propio, y aún así tienen equipos propios enormes, incluir todo este equipo propio conlleva un riesgo muy importante, y es que el trabajo que tienen obviamente no es siempre el mismo. Estas empresas van lanzando muchísimos proyectos al año y cuentan con unos presupuestos enormes. ¿Qué ocurre? Las necesidades van fluctuando mucho, con lo cual lo que optan, en la mayoría de casos, lo que yo me he encontrado, optan por mantener un equipo estable, pero parte o gran parte de ese trabajo se externaliza y se externaliza en otras empresas. ¿Qué es lo que nos proporcionan estas empresas grandes? ¿Por qué nos gusta trabajar con ellas? Obviamente la facturación es muy buena, pero no solamente se trata de una cuestión de tarifa, sino que se trata de una cuestión de continuidad. Si tenemos una pequeña empresa con 10, 15, 20 empleados, realmente lo que nos interesa es mantener a un cliente de este tipo. Nos interesa que todos los años tener unos ingresos recurrentes y no cada vez que finalizamos un proyecto tener que salir a buscar nuestros clientes. Este tipo de clientes, lo más importante es que nos da continuidad. Nos da mucho tiempo trabajando con ellos, lo cual se traduce en una facturación más o menos estable a largo plazo, que básicamente es lo que se busca, ¿no? Cuando tienes una pequeña consultora o tienes una empresa. Aparte de esta estabilidad, otro punto importante es que nos ofrecen proyectos más interesantes. O sea, realmente una cosa, lógicamente, que tiene todo su mérito, hacer una pequeña web o una pequeña intranet corporativa para una empresa pequeña o una implantación de un CRM, pero otra cosa es que, por ejemplo, te den un proyecto en el que vas a participar, en el que vas a diseñar tú, no sé qué decirte, o sea, la gestión de los tickets de control para el servicio de atención al cliente de 12 países. Estamos hablando que para este tipo de empresas estos son proyectos muy normales del día a día. O vas a dedicarte a generar una intranet o un dispositivo
que actualice terminales en Sudamérica. Son proyectos que normalmente suelen tener mayor complejidad, suelen tener unos requerimientos, lo cual hace que también aprendamos mucho más. Aprendamos a gestionar nuevas tecnologías, aprendemos a desenvolvernos más en este tipo de entornos que normalmente, como requieren un coste de mantenimiento tan alto, una empresa tan chiquitita no se va a encargar de hacerlo. Y además vamos a trabajar con equipos multidisciplinares. Esto de trabajar con estos equipos multidisciplinares hace que realmente estás trabajando con gente de sistemas, con arquitectos cloud, que realmente son arquitectos cloud. No es alguien que simplemente te está levantando varias instancias en Amazon, sino que realmente estás trabajando en un entorno que a lo mejor se mueve a lo largo de 3 continentes. Ya son otro tipo de factores los que entran. Todo esto hace que el proyecto sea muy interesante y a todos nos interesa. Por supuesto, como ya he comentado, lo más importante con este tipo de empresas es establecer una relación a largo plazo. Cierto es que cuesta trabajo entrar, pero una vez que se entra, obviamente, si trabajas bien y cumples con lo que quiere el cliente, y la mayoría de ellos suelen ser muy razonables, o sea, no estamos hablando de un trabajo... todos sabemos que hay situaciones en las que se genera tensión en nuestro sector. En este se genera bastante tensión, pero estamos hablando de que estás trabajando con gente que sabe lo que es esto, sabe lo que es desarrollar un proyecto, sabe lo que es desarrollar un proyecto grande, con lo cual los requerimientos suelen ser bastante razonables, los tiempos suelen ser bastante razonables y la facturación suele ser bastante razonable. Esto hace que una vez que entras, si tú realmente haces bien tu trabajo, también es cierto que siguen contando contigo. Y si siguen contando contigo, a lo largo del tiempo ya estás estableciendo esta relación a largo plazo, que es lo más importante que puedes conseguir en este momento, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué es lo que busca un cliente grande? Vamos a especificar un poco más qué es lo que buscan este tipo de clientes. Este tipo de clientes, muchas veces su equipo pueden buscar muchas cosas, ¿no? Pero principalmente lo que yo he visto a lo largo de mi carrera con este tipo de empresas con las que he trabajado y trabajo a día de hoy, lo que buscan, sobre todo, principalmente, es seguridad. Seguridad. Como hemos hablado, ellos invierten muchísimo dinero en este tipo de aplicaciones, forma parte de su negocio, de su día a día, con lo cual necesitan esa seguridad. Para tener esa seguridad, ¿qué es lo que buscan muchas veces? Experiencia. Experiencia y fiabilidad. Eso es algo que la experiencia... Es cierto que si tú acabas de una situación en la que es muy complicado trabajar con este tipo de empresas, por ejemplo, tú acabas de terminar la carrera, acabas de terminar de estudiar, y en el momento en el que acabas de terminar de estudiar, resulta que quieres empezar a trabajar con un cliente. Eso va a ser muy complicado. No tienes proyectos, no tienes portfolio, cuesta trabajo, como hemos dicho, cuesta trabajo. Entonces, poco a poco, sí es importante que si tú, por ejemplo, estás en este caso, no olvides que puede ser un objetivo. O sea, no lo descartes. Al principio te va a costar, al principio va a ser muy difícil, pero poco a poco llega un momento en el que se te puede abrir alguna rendija. Y una vez que se te abre esta rendija, puedes empezar a meter la cabeza, vas a empezar con algo muy chiquitito, pero si vas funcionando bien, poco a poco, vas a ir consiguiendo entrar. Y una vez que trabajas con uno, eso por supuesto te da mucha más fiabilidad de cara a otras empresas grandes. Si ya estás trabajando con un Telefónica, estás trabajando con un Banco Santander, obviamente te van a mirar con muchos mejores ojos a la hora de trabajar en una empresa grande de seguro o en otra empresa de banca de otro país, ¿no? Va a ser mucho más sencillo. Bien, y luego, claro, ellos precisamente para obtener esta seguridad lo que buscan también es calidad en el trabajo y compromiso por tu parte. Ahí también, pero bueno, digamos que son requerimientos que tienen que darse por hecho. Son requerimientos que tú deberías tener en tu día a día a la hora de ejecutar tu trabajo. O sea, nadie quiere ejecutar trabajo sin calidad, nadie quiere no comprometerse con un cliente.
si el cliente es razonable, tú también lo vas a ser, ¿vale? Estamos hablando de condiciones normales. Vale, esta, digamos, sería lo que un cliente grande va buscando en una empresa pequeña o en una empresa de ti, porque hay una cosa muy importante, y es que a mí me lo han comentado muchas veces. Yo realmente, quitando hace muchos años, no he llegado a trabajar en empresas muy grandes, ¿vale? Pero sí que he tenido clientes muy grandes y tenemos clientes muy grandes, no yo, la empresa, ¿no? Lo que sí no han comentado mucho es que las empresas pequeñas o medianas suelen tener varios puntos fuertes, y uno de ellos es que suelen estar bastante especializadas en ciertos aspectos, y esos aspectos en los que están especializadas suelen hacerlo bastante bien. Suelen trabajar bastante bien. No es una empresa que te vaya... si eres una empresa pequeña, normalmente no eres una empresa que vayas a hacer de todo o que tengas la capacidad de trabajar en cualquier campo, pero sí que sueles estar bastante especializado en un campo y ese campo lo sueles dominar bastante bien. Si te sacan de ahí, obviamente necesitas un tiempo, necesitas más trabajo y necesitas también invertir en formación y bastante dinero para ello. Pero el campo que dominas lo dominas bastante bien. Eso es algo que se valora bastante. Eso es algo que también este tipo de empresas lo saben. Este tipo de empresas, si están buscando, si necesitan, por ejemplo, sacan un proyecto que necesitan desarrollar o renovar un frontend nuevo para una cierta aplicación, y hay una empresa pequeñita que está muy especializada en frontend, que lleva mucho tiempo haciendo frontend y que controla bastante ese tema, también van a confiar en ello. ¿Por qué no? Así que no lo veáis como algo totalmente inaccesible. Eso puede ser otra cosa. Y realmente creo que la mayoría de vosotros, si tenéis una empresa pequeña o estáis empezando o sois freelance, creo que la tendencia es especializarse en algún campo. Hoy en día ya el desarrollo es tan grande que es imposible abarcar todo, con lo cual al final nos terminamos especializando en ciertas áreas, ¿no? Bien, vamos a ver la parte no tan bonita de trabajar, y es que, por ejemplo, ¿qué suele pasar para empezar a trabajar? ¿Qué se suele necesitar para empezar a trabajar con estas empresas grandes? Bien, normalmente todas suelen tener un modelo de homologación. Primero, antes de empezar a trabajar con ellas, tienes que homologarte. Cada una de ellas tiene su propio proceso, ¿vale? Para que te consideren a la hora, lo primero que tienes que formar parte de su portfolio de proveedores. Todas tienen su portfolio de proveedores, un grupo, dependiendo de lo grande que sea ya la empresa, bastante numeroso de empresas que están homologadas. Vamos a ver, por ejemplo, os voy a enseñar, mira, vamos a ver aquí el modelo de compras para Telefónica, ¿vale? Este lo he encontrado por internet, todos suelen estar por internet, o sea, toda esta información es pública, cualquiera puede homologarse. En realidad. Otra cosa es que encuentres la forma de empezar o que te empiecen a dar un proyecto, pero para homologarte, pues fijaos, por ejemplo, Telefónica, ¿qué es lo que hace? Telefónica, para homologarte tienes que ser pues una empresa de software IT o de infraestructura informática o de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones o de servicios en producción. ¿Cómo compran? ¿Dónde compran? Aquí tienes el listado de países. Fijaos que a partir de aquí, de su modelo de compras, tenemos aquí una política de proveedores y condiciones de contratación. Fijaos que política de proveedores y condiciones de contratación. Vale, pues primero, todo esto son políticas que tienes que aceptar. ¿Vale? Son políticas que tienes que aceptar, tienes que conocerlas y tienes que cumplir con estos requisitos. Y luego, fijaos que incluso te dan un enlace que es cómo ser proveedor de Telefónica. Invitarte al registro, registrarte en el sistema y aprobarte. Acceder al sistema. Primero te dan un enlace con el que te puedes registrar en el sistema y luego te van a facilitar una serie de requisitos y te van a solicitar una serie de documentación. Toda esta documentación, pues bueno, cada empresa ya tiene su propia forma de homologar a sus proveedores. Pero desde luego, aquí tienes como homologarte, por ejemplo, con Telefónica. Normalmente
Toda la información luego la van a analizar desde compras. Aquí realmente no va a ser una decisión a priori técnica, sino que se va a evaluar que tu empresa cumple los requisitos. Cada uno tiene los suyos. Con esto no quiero decir que sea un proceso ni sencillo. O sea, este proceso realmente es un proceso bastante laborioso. Hay que dedicarle bastante tiempo. Pero tampoco es imposible. Tampoco es algo descabellado, no es que tengas que cumplir, no tienes que ser el gobierno, ni tienes que tener una empresa que facture todos los años 10 millones de euros para trabajar con un proveedor grande. No, puedes trabajar con ello. Depende mucho. Yo, por ejemplo, me he encontrado en mi carrera, hay empresas que sí que te piden un mínimo de facturación para trabajar con ellos. Más que nada porque el mínimo proyecto que ellos dan suele ser ya un proyecto muy alto. Imagínate que tú tienes una facturación anual de 300, 400 mil euros y quieres trabajar con una empresa cuyo proyecto mínimo son 1.200.000. No te van a dar el proyecto, básicamente porque no tienes capacidad para ejecutar ese proyecto. ¿Vale? O sea que hay que mantenerse dentro de lo razonable. Pero incluso para empresas pequeñitas, todas estas empresas grandes también sacan proyectos pequeñitos. Yo he hecho o he ejecutado proyectos para empresas muy grandes de 15.000, de 20.000, de 30.000 euros. Eso en realidad es un proyecto bastante pequeñito. Son proyectos muy, muy, muy pequeños. Siempre hay que intentar buscar la oportunidad y seguir perseverando. Bien. Una cosa importante, y aquí sí que vamos a entrar ya en aspectos más técnicos de cómo trabajar con este tipo de empresas, porque lo que sí que es realmente importante es la metodología de trabajo. La metodología de trabajo sí que es muy importante. O sea, la organización a la hora de trabajar en este tipo de proyectos grandes es crucial. No hay posibilidad de trabajar en un proyecto grande sin tener un equipo bien organizado, sin saber bien cómo organizar un proyecto, en definitiva, sin saber ejecutar exactamente un proyecto. Vamos a ver, porque aquí vas a necesitar lo que hablábamos antes, experiencia, sobre todo experiencia, y equipo muy flexible. Vale. Estos equipos flexibles, básicamente al final, hoy en día casi el estándar es trabajar con metodología Scrum, con metodologías ágiles. Un consejo que sí que os doy es que cuando empecéis a trabajar en un proyecto, pero no ya con una empresa grande, sino con cualquier tipo de empresa en cualquier tipo de proyecto de software, es que el alcance del proyecto esté muy, muy claro desde el principio. No os lancéis a un proyecto en el que tengáis dudas de qué hay que hacer. Vamos, yo diría lo más mínimo. Siempre una de las cosas que hago muchísimo hincapié es el alcance del proyecto tiene que estar 100% definido antes de empezar. Si el alcance del proyecto, luego lo típico que tienes ganas de trabajar con un cliente, es un proyecto interesante que te gusta, lo normal es que siempre surja bueno, eso ya vemos cómo lo hacemos. No, sí, eso seguro que se puede hacer. Eso lleva a muchos malentendidos, lleva a muchas dudas durante el proyecto, y las dudas durante el proyecto llevan a perder mucho dinero. Muchísimo. Porque se genera un caldo de cultivo que, bueno, esto si queréis, algún día, si os interesa este contenido, avisadme, dejádmelo en los comentarios y algún día hablo de cómo establecer exactamente el alcance de un proyecto. Porque el alcance de un proyecto al inicio es crucial, o sea, es quizá lo más importante del proyecto. Ojo, es para mí lo más importante del proyecto. Si un proyecto no está bien definido desde el principio, ese proyecto va a dar problemas. 98% seguro. Pero bueno, vamos a seguir con la metodología de trabajo y con la organización. Fijaos en os voy a ampliar este esquema. En la organización de un equipo de desarrollo. ¿Vale? Vamos a ver este esquema. Fijaos que, por una parte, tenemos, estas son todas las fases y todos los equipos
que intervienen en el desarrollo de un proyecto, sobre todo de un proyecto grande, ¿vale? Se habla mucho del Scrum Master. Al final el Scrum Master, otro de estos títulos fantásticos que han surgido últimamente, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Lo del Scrum Master. Al final es alguien que sea capaz de gestionar las distintas tareas de un proyecto y que esté encima supervisando que todo vaya según debe ir. Bien. Aquí, esta primera fase, como os comentaba, el cliente explica las necesidades. Una vez que se explican las necesidades, de aquí, esta primera fase es la que os comentaba, la fase de consultoría inicial. A partir de aquí, se genera un backlog, ¿vale? Este backlog son las tareas exactamente definidas que se van a ejecutar en el proyecto, con cierta variación. Pero aquí, por lo menos, una vez que se produce este backlog, el alcance ya está claro. Yo añadiría en este punto, que hubiera un diseño moqueado, aunque fuera moqueado, sin funcionalidad e incluso sin aplicar casi la imagen corporativa. Si se aplica, mejor, porque eso luego también lleva su tiempo. Pero bueno, por lo menos que se sepa cuántas pantallas hay, cuál es la funcionalidad de cada una de pantallas y el flujo de trabajo de una a otra. Eso es muy importante. Bien. Y a partir de aquí vamos generando los distintos sprints. Esta es básicamente la metodología de trabajo. Todo esto con tanta gente, que se ve tanta cosa, realmente luego es bastante sencillo. O sea, al final es repetir siempre lo mismo. Se genera un backlog completo con todo. Luego se hace un backlog para un sprint, se ejecuta el sprint. Normalmente suelen ser eso, 2-3 semanas. Y ese sprint, una vez que se ha ejecutado, se hace una demo al cliente y se pasa al siguiente sprint. Se pasa al siguiente sprint, luego y hasta que se ejecuta el proyecto completo, ¿vale? Aquí ya se pueden hacer muchas cosas, muchas variaciones que ya también es optativo. Vamos a decir optativo o ya depende de lo fino que queramos hilar. Se puede hacer. Sí es verdad que yo, por ejemplo, esta reunión sí la veo importante al finalizar el sprint, incluso con una demo al cliente de cómo se ha avanzado, qué se ha hecho, dónde estamos. Ha podido surgir alguna duda, puede haber algún pequeño ajuste. Ojo, pequeños ajustes, no nuevas funcionalidades, porque lo de colarte nuevas funcionalidades es bastante común. Entonces, en esta reunión, además, te sirve, por una parte, tanto a ti para organizarte y que no caigas en el bueno, vamos bien de tiempo. Como vamos bien de tiempo, se para el proyecto. No, eso cuando tienes una reunión cada 2-3 semanas con el cliente no suele pasar, porque tienes que llegar con algo a la demo, tienes que llegar con algo nuevo. Y luego, pues bueno, puedes hacer retrospectivas, puedes hacer reviews de los sprints, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, básicamente el esquema de trabajo sería esto. Una vez que el cronograma y el eso se ha utilizado, ya, digamos, es seguir esta metodología una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. A partir de aquí, todo esto que vemos aquí, ¿qué herramientas vamos a utilizar? ¿Vale? ¿Qué herramientas son las más comunes que utilizaremos? Pues bien, lo primero que necesitamos para ejecutar esta metodología de trabajo es una herramienta de control de proyectos. Normalmente una de las más comunes, que yo prácticamente me he encontrado en todos sitios, es Jira. Jira de Atlassian, la misma esta de Bitbucket, Confluence. Ese equipo, Jira y Confluence, me lo he encontrado en casi todas las empresas grandes. Jira es el típico software que no le gusta a nadie, es complejo, es bastante completo. Al final todos terminamos muriendo en Jira. Todos terminamos generando paneles de proyectos, todos tenemos nuestros Kanbans en Jira, todos marcamos nuestras tarjetas e intentamos hacer todo el seguimiento del proyecto con Jira. Aquí, bueno, podéis entrar en la web de Atlassian, en Jira, y ver cuáles son sus características. De establecimiento de roadmaps, tableros de proyecto, informes. O sea, Jira es completísimo, la verdad que es súper completo. Si no, Jira os puede valer con un Trello, que es bastante más simple, os puede valer con una Asana, que también es bastante más simple. Pero bueno, al final
una herramienta de control de proyectos vais a necesitar. Y acostumbraos a trabajar siempre y utilizar lo máximo posible la herramienta de control de proyectos, porque es realmente útil, al menos para ver dónde estamos en cada momento. Vais a necesitar también un sistema de comunicación en tiempo real. Hoy en día ya, antes todo esto se trabajaba mucho por teléfono, pero a día de hoy la comunicación en tiempo real ya se suele llevar con este tipo de aplicaciones. O sea, al final solemos trabajar con una herramienta tipo Slack, ¿vale? Tenemos Slack, tenemos Microsoft Teams, tenemos muchísimas herramientas, Google Chat, hay 1000, incluso WhatsApp, Telegram, como queráis. O sea, al final, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Slack, pero me gusta mucho porque realmente está muy enfocado a trabajar en equipo. Se pueden crear distintos canales, distintas salas, se puede tener la comunicación muy, muy bien estructurada. Si me permitía el consejo, yo intentaría evitar el teléfono. Yo siempre intento que toda la comunicación quede por escrito. Toda la comunicación con un cliente, no por nada, sino simplemente para que no se generen ciertos malentendidos. Todo lo que podáis hacer, que no se generen malentendidos y que la especificación quede clara, yo creo que siempre es positivo, ¿vale? Y luego vais a necesitar también herramientas, aparte de la herramienta principal de control de proyectos y la herramienta de comunicación en tiempo real, vais a necesitar también conocimiento de la herramienta propia, de la tecnología con la que estáis trabajando. Vais a necesitar IDEs, vais a necesitar SDKs. Si estáis trabajando en un proyecto, lógicamente, que necesita infraestructura en la nube en Amazon Web Services, pues vais a necesitar conocer la infraestructura de Amazon Web Services, básicamente. Pero bueno, eso es bastante obvio. Y luego, importantísimo, no debería decir esto, porque debería estar ya más que asumido, no debería ser necesario recordarlo, pero por desgracia así es. Necesitáis un sistema de control de versiones, ¿vale? Ya sea si estáis trabajando, por ejemplo, con Jira y estáis trabajando con Atlassian, podéis trabajar con Bitbucket. Si podéis trabajar con GitLab, podéis trabajar con GitHub. Yo a día de hoy lo que más trabajo es con GitHub. En la empresa tenemos totalmente integrado dentro de nuestro flujo diario. Y precisamente por eso digo que no debería tener que repetir esto, porque toda empresa de desarrollo debería trabajar con control de versiones. Por desgracia yo he visto que no el 100% de las veces pasa. Pero debería ser así. Sistema de control de versiones. Y este sistema de control de versiones, una de las cosas más importantes que hay que definir y que hay que saber cómo gestionar es el flujo de integración con otros equipos de desarrollo. ¿Vale? Esto es otro vídeo que, por favor, dejádmelo también si queréis. Estaría bastante interesante si queréis que hable de esto. Estoy preparando también otro vídeo, me está llevando un poquito de tiempo. Estoy preparando un vídeo precisamente de un flujo de trabajo real, en un proyecto real, con varios equipos involucrados. Flujo de trabajo real con Git, con control de versiones. Voy a intentar aunque utilice GitHub, da igual, pero el flujo de trabajo da igual que estés utilizando GitHub, da igual que estés utilizando Bitbucket, da igual que estés utilizando GitLab, da lo mismo. El flujo debe estar claro para todos los integrantes de todos los equipos, tanto el flujo como la jerarquía de gente que va a integrar el código. ¿Qué ocurre? Lo que estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de proyectos grandes. Eso implica mucha gente trabajando al mismo tiempo en el mismo proyecto o en proyectos muy relacionados. Con lo cual, que un equipo bloquee a otras personas puede traducirse en mucho dinero, porque un equipo de 5 programadores parados una semana, creedme, nadie lo quiere. Nadie quiere un equipo de 3-5 personas paradas durante una semana porque no pueden continuar porque otro equipo está bloqueando el código.
son situaciones que, por eso os digo, son muy importantes. Parecen cosas muy triviales, pero no, son importantísimas. Y alguien que esté pendiente de que todos los equipos estén trabajando y que puedan avanzar correctamente, también lo es. O sea que ese tipo de perfiles son muy, muy, muy importantes. No se nos pueden escapar. Vale. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a hablar de tecnología, porque en todo momento oímos hablar de esta tecnología que sale tan bonita, ¿no? De la que de pronto todos nos enamoramos y todos queremos trabajar. ¡Wow! Ha salido una nueva versión de Rust. Ha salido una nueva versión de un lenguaje con un framework que es increíble, me encanta, esto va a ser el futuro. Vale, la realidad es que nadie trabaja con eso, ¿vale? A este nivel se trabaja con relativamente pocas tecnologías. Relativamente pocas, son bastantes. Pero las principales son muy poquitas. Al menos lo que yo he visto en mi experiencia. Voy a dividir esto en tres aspectos, ¿vale? Por una parte vamos a hablar de cloud e infraestructura. Por otra parte vamos a hablar de tecnologías de backend y por otra parte vamos a hablar de tecnologías de frontend, ¿vale? Tecnologías cloud. En tecnologías cloud, los equipos grandes, prácticamente todos, vamos a limpiar aquí un poquito, trabajan o Amazon Web Services o Azure, principalmente. Algo también con Google Cloud, pero Google Cloud en este tipo de empresas grandes no suele estar tan extendido. Muchas de estas empresas tan grandes, para empezar, tienen acuerdos con Microsoft. Esos acuerdos a gran nivel con Microsoft incluyen el uso de Azure. Microsoft Azure, como dicen los americanos. El principal jugador a día de hoy es Amazon Web Services. Con lo cual, si quieres trabajar con ellos a nivel de infraestructura, te recomendaría que aprendieras, y además con certificaciones, algunos de estos entornos en la nube. Esto en cuanto a tecnologías en la nube. Si hablamos de tecnología de backend, generación de APIs. A día de hoy, básicamente, el desarrollo se reduce a producir APIs para backend y herramientas de frontend. En desarrollo web hay otros muchos más tipos de desarrollo que yo no conozco tanto. Yo estoy muy metido en desarrollo web, en aplicaciones, en plataformas web. Y aquí he visto dos cosas. Y es que las empresas grandes, las realmente grandes, suelen trabajar o con .NET, a día de hoy con C#, o con Java. Punto. Luego, si es verdad que tienen algunos proyectos, accesorios, en los que ya se meten en algunos frameworks tipo Node.js, que a todos nos encantan. Ojo, que yo soy el primero. A ver, para mí esto, yo trabajaría en Ruby on Rails, pero la realidad es que estas empresas tan grandes, al menos en los países de habla hispana, en Estados Unidos cambia la cosa. En Estados Unidos sí se utiliza un poco más estos frameworks, Ruby on Rails, Python con Flask, por ejemplo, o con Slim, se utiliza también bastante Node.js, pero en España lo que yo he visto es que las empresas grandes o trabajan con .NET, España y Europa en general, o trabajan con .NET, con C#, o trabajan con Java. Son las dos tecnologías de backend que tienen más demanda en el mercado. ¿Por qué? Porque las grandes trabajan con ellas. Y una empresa que lleva 15 años trabajando con el lenguaje que ya le da, que tiene a un montón de gente que domina ese lenguaje, no la va a hacer cambiar porque ahora de pronto ha salido un framework nuevo de JavaScript que promete el oro y el moro, ¿no? Así que si quieres trabajar normalmente en backend con estas empresas, vas a tener que caer o a .NET o a Java. Sería lo que yo te recomendaría.
curioso que yo te lo recomiende porque yo además no soy programador de ninguna de estas dos tecnologías. Pero bueno, tengo dirijo equipos de .NET y dirijo equipos de Java, o sea que algo conozco, ¿no? No soy un experto, pero algo conozco. Vamos a ver, voy a enseñar, fijaos aquí fijaos aquí en esta comparativa que os he buscado precisamente para que la veáis. Es una comparativa de .NET versus Java en 2023. ¿Cuál de ellos elegir? Bien. Aquí, en este artículo que os habla precisamente de .NET. Bueno, ojo. No conozco muy bien, os he dicho .NET y Java. Cierto es que estos últimos años, pero específicamente para el tema de IA, específicamente para IAs y Big Data, se utiliza muchísimo Python también. O sea que sí, pero claro, estoy hablando de desarrollo web. Para tema de inteligencia artificial y machine learning y Big Data, es Python quien se lleva la palma, ¿vale? Así que, como veis, que me he acordado justo al ver ahora NumPy, Pandas, tal. .NET es con C# y Spring, Java. Y luego, bueno, TensorFlow y algo aparece aquí Flutter, pero en realidad no hay demasiado, ¿vale? La mayoría, como ya os he dicho, es .NET y Java para desarrollo de backend. Aquí, bueno, aquí tenéis un poco la descripción completa de .NET, cuáles son sus principales características, sus pros y sus contras, y Java, exactamente igual. Java, como veis, de los lenguajes más utilizados, sigue siendo ahí Java. Características de Java, pros y contras de Java. Bien. Revisaos este artículo porque aquí tenéis además una comparación entre ambos, que bueno, os la dejo, no voy a entrar en detalle para que, bueno, si queréis verla, aquí os dejo también el enlace en las notas en la descripción de este programa, para que lo veáis en detalle, una comparación por si os queréis especializar en uno de estos dos entornos de backend para gestionar bases de datos y gestionar APIs. Si me pedís mi opinión personal, yo tiraría para .NET. Y por una cuestión meramente subjetiva. Me gusta más el lenguaje. Java no me termina de convencer. No tanto el lenguaje, sino los propios frameworks, la forma en la que se usa. O sea, lo veo un poco más sucio, no sé. Pero, dicho, esto es una opinión totalmente personal. Contradecidme en los comentarios y a mí me encanta que gente con argumentos me calle la boca, siempre lo digo. Así que si alguien con argumentos válidos me calla la boca, encantado de aprender, ¿vale? Bien. Esto para frameworks de backend. Vamos con frontend. ¿Qué ocurre con el frontend? Frontend, y aquí sí que muchos de vosotros, si seguís el canal, ya me conocéis y ya sabéis lo que yo opino. En frontend, a día de hoy, solo hay dos posibilidades. Angular o React. Ya está. Yo creo que el 80 o el 90% del mercado de frontend se mueve entre Angular y React. Quizá es mi percepción, pero es que es así. Es que no hay más historia. Aquí os he buscado también un Angular versus React. ¿Cuál es el mejor para este 2023? Sinceramente, creo que ya vosotros sabéis, si me seguís en el canal, que yo soy desarrollador de Angular desde hace mucho tiempo. Estoy muy especializado en Angular, con lo cual yo os voy a decir Angular porque es el que mejor conozco y con el que llevo muchísimos años trabajando. React es perfectamente válido. Cogéis uno, os especializáis, os hacéis expertos en trabajar con ese framework, aprendéis bien los patrones de diseño, aprendéis bien las bases, cogéis experiencia y seguís. Cualquiera de los dos, a día de hoy, os va a dar muchísimo trabajo. Muchísimo. Os dejo igual aquí os dejo aquí esta comparativa entre ambos con las principales ventajas de uno. Si queréis un vídeo de, mira, aquí por ejemplo, ahí me comprometo yo a ponerme a estudiar y así me ponéis deberes. Si queréis un vídeo de Angular versus React, yo encantado de hacerlo, ¿vale? Lo dicho, como os prometí al principio de este vídeo, puedo daros también algunos consejos
que creo que os pueden resultar bastante útiles. Me gustaría daros una serie de consejos que os pueden resultar bastante útiles a la hora de trabajar precisamente con estas empresas grandes. En primer lugar, mi primer consejo, voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 consejitos para que os postuléis con estas empresas grandes. Atrévete a postularte como una opción. Este es el primer consejo. No lo descartes. Tenlo como objetivo y tenlo como meta. Siempre, no es algo imposible. Ni siquiera es algo extremadamente complicado. No va a ser fácil, como nada en esta vida, pero tampoco va a ser difícil. Y de aquí vengo con mi siguiente consejo. Una vez que estés trabajando, o piensa siempre que a una empresa grande también le puedes decir que no. Y decir que no no significa no trabajar con él. Decir que no significa mantener tu postura. En muchas ocasiones. Me explico. No hay que crear una confrontación. Todo esto es bastante más sencillo. Pero si te están eligiendo por algo en lo que tú controlas, en lo que tú dominas, no debería bloquearte el hecho de que una empresa muy grande te esté pidiendo algo que tú consideras que no es correcto. Es más, a mí, en mi experiencia, normalmente me han agradecido mi opinión en estos momentos. En el momento en el que te están pidiendo algo, te están diciendo algo y tú dices, espera, vamos a analizar esto porque no es tan sencillo. Esto que me estás diciendo tiene este problema y este problema. Este es mi tercer consejo, junto con el segundo. No tengas problema en corregirle. El hecho de que ellos sean una empresa muy grande no significa que lo saben absolutamente todo. De hecho, normalmente, si tú eres una empresa pequeña, te han contratado por tu expertise en esa materia. Y van a valorar que les digas que no. No les digas a todo que sí, porque entonces te vas a buscar problemas. Esto, grábatelo a fuego. No tengas problema en corregir a un jefe de proyecto de Telefónica. Porque puede haber cosas en las que él va a saber más que tú en muchas cosas, pero hay otras cosas en las que tú puedes saber más que él. E incluso puedes ayudarle. Y eso eso tiene mucho valor. Y ellos también te lo van a valorar. Es muy importante. Ellos también te lo van a valorar. Siguiente. No intentes trabajar por precio. Esto debería extenderse prácticamente a cualquier desarrollo. No intentes trabajar por precio. No vas a poder terminar de ejecutar proyectos. Vas a perder mucho dinero y lo más importante, vas a perder la confianza del cliente. Todo el mundo valora que el conocimiento tiene un precio. No significa que vaya más caro que todo el mundo, pero tampoco intentes reventar el proyecto por precio. Normalmente con una de estas empresas no va a ser el precio por lo que te vas a llevar el proyecto. Normalmente ellos ya tienen unos baremos que están dispuestos a pagar y aunque lo pongan más barato, eso no va a ser la razón por la que te van a dar el proyecto a ti. No. Normalmente no se trabaja por precio en este tipo de proyectos, ¿vale? Quizá el consejo más importante a la hora de trabajar con estas empresas, desde mi punto de vista, va a ser este. Intenta adelantarte a los posibles problemas que puedan surgir. En el desarrollo muchas veces, con la experiencia, tú vas viendo cómo se acerca a tormenta, ¿vale? Tú ves cómo empiezas a ver cómo de pronto empieza a generarse una serie de cosas que tú empiezas a identificar y al final terminas diciendo esto va a traer problemas, ¿vale? Empiezas a ver una serie de síntomas y sabes que quizá no en ese momento, ni quizá esa semana, ni quizá a lo mejor en ese sprint, pero 1 o 2 sprints después sabes que te vas a encontrar con un problema. Eso intenta atajarlo de raíz, lo antes posible. Intenta adelantarte lo más que puedas a ese tipo de situaciones. Esto, en mi experiencia, es una de las cosas que más van a valorar de ti. Porque precisamente esto va a ser lo que va a causar que los proyectos sufran menos retraso.
En este tipo de proyectos los retrasos son malísimos. Cuando las cosas se empiezan a retrasar, la gente empieza a ponerse muy nerviosa. Evita estos retrasos. Adelántate como puedas a este tipo de situaciones e intenta poner las soluciones lo antes posible. ¿Vale? Este quizás sea el más importante de los consejos que te estoy dando a la hora de trabajar con este tipo de cliente y con este tipo de empresa. Siguiente, seguimiento continuo. El seguimiento continuo es importantísimo. Hay que estar muy encima del proyecto. Hay que estar muy encima del proyecto. Es un cliente que te ha costado mucho tiempo conseguir. Es un proyecto en el que quieres seguir trabajando. No puedes dejarlo de lado. Tienes que hacer un seguimiento continuo. Y haciendo este seguimiento continuo, además, te va a ayudar mucho al consejo que te he dado antes. El de intentar adelantarte a los problemas o posibles situaciones difíciles. Ese seguimiento es muy, muy, muy importante. Asociado también a eso es, intenta mantener tú la iniciativa de cómo evoluciona el proyecto. Con esto, ¿qué quiero decir? No esperes a que el cliente te dé un toque. No esperes a que el cliente se queje. No esperes a que el cliente te diga que algo no está yendo bien. Intenta mantener tú esa iniciativa. Intenta tener tú el pulso del proyecto. Porque si puedes quitarle ese trabajo al cliente y tener tú esa visión real al momento de cómo está yendo, vas a tener mucho ganado. Va a funcionar mucho mejor el proyecto. Y por último, esto es otra cosa de perogrullo, pero que deberías también tener muy en cuenta. No hables de un cliente, no hables con un cliente de otro cliente. Si trabajas, obvio, pero incluso ni siquiera aunque sean de distintos sectores. Puedes hablar de algo que has hecho, pero no digas lo que has hecho para otro cliente. En el sentido de, si estás trabajando, imagínate, con Telefónica por un lado y con Vodafone por otro, aparte de que vas a tener que firmar, eso es impepinable, una serie de NDAs, una serie de acuerdos de confidencialidad brutales que no te van a permitir ni siquiera en ocasiones almacenar copias del código en tu propia máquina. Pero ya no es solo eso, sino ya no solo las cuestiones legales, sino por una cuestión de imagen. Si tú te pones a hablar con un cliente de otro cliente, el cliente va a pensar, y se va a dar cuenta, porque probablemente lo haga, que con otros clientes también estará hablando de lo que haces con él. Y él quiere mantener su tecnología por delante. O sea, la competencia es brutal en estos entornos. Hay empresas gastándose auténticos dinerales en estas aplicaciones de prueba, por llamarlo de alguna forma. No son aplicaciones de prueba, pero bueno, son proyectos que realmente llevan su tiempo y son importantes. Entonces, no mezcles, no hables de un cliente con otro cliente, no expliques la tecnología que tiene otro cliente o cómo un cliente está aplicando ciertas soluciones. Aparte de que el NDA te lo prohíbe, no vas a dar buena imagen, no va a quedar bien. Precisamente por eso, porque el cliente también con el que estés hablando va a pensar que también hablas de su tecnología con otros clientes, con lo cual olvídate de hacerlo. Vas a quedar mejor, vas a quedar como un señor y la gente va a confiar en ti. Al final, este tipo de relaciones, lo hemos dicho a lo largo de todo el vídeo, son relaciones de confianza. Lo más difícil es ganarse la confianza de estos clientes. Una vez que la tienes, no debería perderla bajo ningún concepto. Y esto sería un poco todo. O sea, realmente esta es mi visión acerca de cómo trabajar con este tipo de clientes. Espero que te resulte interesante, espero que te haya gustado el vídeo. Y nada, lo que digo siempre, suscríbete al canal, deja tu like y en breve, bueno, si os gusta esta línea, os gusta que hable de este tipo de cosas no tan técnicas, sino que también hable de cosas, bueno, dejadmelo en los comentarios. Por ahora creo que voy a ir poco a poco hablando de otros aspectos que no son tan de cómo se programa cierta cosa, sino de cómo gestionar clientes, de cómo llevar un proyecto, de ese tipo de cosas que pienso que también son muy, muy, muy interesantes. Y nada, lo dicho, muchas gracias por seguir ahí, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.